Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La lluvia golpeaba con insistencia los ventanales de la estación orbital, como si intentara borrar el momento. Mateo regresaba más temprano de lo habitual, con una ligera opresión en el pecho que no supo explicar. El tráfico aéreo estaba extraño. Calles silenciosas, neblina densa, una sensación. Como si algo ya estuviera fuera de lugar antes de abrir la puerta. Su pulsera digital se iluminó al detectar el código de acceso. Entró. Y el silencio lo envolvió como una capa de hielo. El apartamento estaba exactamente igual. Las luces tenues flotaban en el aire, programadas como a Lia le gustaban. Sus plantas seguían colgando de las estructuras de gravedad cero, la música ambiental no se había pausado. Pero el vacío se sentía. Un tipo de silencio que no se crea por falta de sonido, sino por ausencia real. Vital. ¿Lia? Preguntó con voz entrecortada. Ninguna respuesta. Entró en la habitación y se detuvo de golpe. Sobre la cama, perfectamente tendida, reposaba su collar, un aro plateado con incrustaciones de piedra astral que solo brillaban cuando ella lo usaba. Era su símbolo de unión, su promesa. Jamás se lo quitaba. Jamás. Su corazón empezó a golpearle el pecho como un tambor de guerra. Buscó en cada rincón. Revisó la cocina, el baño, su estación de comunicación. No había ninguna nota. Ningún mensaje de voz. Ningún indicio de que se hubiese marchado por decisión propia. Las cosas importantes seguían allí, incluso su nave, aparcada y sin indicios de haber sido usada. Pero entonces la vio. Una pequeña gota, apenas perceptible, sobre el suelo del pasillo. Azul. Brillaba con una tonalidad bioluminiscente. Se agachó. No era tinta. No era aceite. Era sangre. Sangre de Lia. Mateo sintió que el mundo giraba fuera de eje. No entendía. No podía. Ella era fuerte, orgullosa, imposible de arrastrar sin dejar huellas, a menos que alguien supiera exactamente cómo tomarla sin alertarla. Sin permitirle luchar. Volvió a la habitación y se sentó en el borde de la cama. El aroma de su perfume aún flotaba. Dulce, suave, floral, con ese toque metálico que siempre dejaba en su cuello después de abrazarla. Cerró los ojos. Intentó recordar su voz, su risa, sus palabras. La noche anterior, Lia le había besado la espalda en silencio antes de dormir. No dijo nada extraño. No lo miró como si fuera la última vez. Pero ahora entendía que lo había sido. El comunicador personal parpadeó. Era un mensaje antiguo. Lo había ignorado en medio del trabajo. Lo reprodujo con manos temblorosas. Era su voz. Su Lia. Mateo, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy contigo. No es por falta de amor, ni por miedo. Es porque el amor a veces duele más que la muerte. Si supieras por qué me fui, vendrías por mí. Y no quiero que mueras por algo que no puedes cambiar. Perdóname. La grabación se cortó abruptamente. Mateo no lloró. No podía. Algo más profundo que el llanto se había instalado en su interior. Y mientras miraba por la ventana como la lluvia lavaba los puentes de la estación, juró una sola cosa. Iba a encontrarla. Iba a entender. Iba a recuperarla. Y quien se la hubiese llevado, no iba a vivir para contarlo. La lluvia golpeaba con insistencia los ventanales de la estación orbital, como si intentara borrar el momento. Mateo regresaba más temprano de lo habitual, con una ligera opresión en el pecho que no supo explicar. El tráfico aéreo estaba extraño. Calles silenciosas, neblina densa, una sensación. Como si algo ya estuviera fuera de lugar antes de abrir la puerta. Su pulsera digital se iluminó al detectar el código de acceso. Entró. Y el silencio lo envolvió como una capa de hielo. El apartamento estaba exactamente igual. Las luces tenues flotaban en el aire, programadas como a Lia le gustaban. Sus plantas seguían colgando de las estructuras de gravedad cero, la música ambiental no se había pausado. Pero el vacío se sentía. Un tipo de silencio que no se crea por falta de sonido, sino por ausencia real. Vital. ¿Lia?
Preguntó con voz entrecortada. Ninguna respuesta. Entró en la habitación y se detuvo de golpe. Sobre la cama, perfectamente tendida, reposaba su collar, un aro plateado con incrustaciones de piedra astral que solo brillaban cuando ella lo usaba. Era su símbolo de unión, su promesa. Jamás se lo quitaba. Jamás. Su corazón empezó a golpearle el pecho como un tambor de guerra. Buscó en cada rincón. Revisó la cocina, el baño, su estación de comunicación. No había ninguna nota, ningún mensaje de voz, ningún indicio de que se hubiese marchado por decisión propia. Las cosas importantes seguían allí, incluso su nave, aparcada y sin indicios de haber sido usada. Pero entonces la vio. Una pequeña gota, apenas perceptible, sobre el suelo del pasillo. Azul. Brillaba con una tonalidad bioluminiscente. Se agachó. No era tinta. No era aceite. Era sangre. Sangre de Lia. Mateo sintió que el mundo giraba fuera de eje. No entendía. No podía. Ella era fuerte, orgullosa, imposible de arrastrar sin dejar huellas, a menos que alguien supiera exactamente cómo tomarla sin alertarla. Sin permitirle luchar. Volvió a la habitación y se sentó en el borde de la cama. El aroma de su perfume aún flotaba. Dulce, suave, floral, con ese toque metálico que siempre dejaba en su cuello después de abrazarla. Cerró los ojos. Intentó recordar su voz, su risa, sus palabras. La noche anterior, Lia le había besado la espalda en silencio antes de dormir. No dijo nada extraño. No lo miró como si fuera la última vez. Pero ahora entendía que lo había sido. El comunicador personal parpadeó. Era un mensaje antiguo. Lo había ignorado en medio del trabajo. Lo reprodujo con manos temblorosas. Era su voz. Su Lia. Mateo, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy contigo. No es por falta de amor, ni por miedo. Es porque el amor a veces duele más que la muerte. Si supieras por qué me fui, vendrías por mí. Y no quiero que mueras por algo que no puedes cambiar. Perdóname. La grabación se cortó abruptamente. Mateo no lloró. No podía. Algo más profundo que el llanto se había instalado en su interior. Y mientras miraba por la ventana como la lluvia lavaba los puentes de la estación, juró una sola cosa. Iba a encontrarla. Iba a entender. Iba a recuperarla. Y quien se la hubiese llevado, no iba a vivir para contarlo. La pantalla parpadeaba frente a sus ojos. El archivo estaba encriptado con un código real, diseñado para usarse solo por miembros del Consejo de Sangre. Pero Mateo conocía la voz de Lia. Había pasado noches escuchando sus palabras, estudiando su lengua, aprendiendo la cadencia de sus rezos secretos mientras dormía. Descifrarlo no fue fácil, pero lo logró. El archivo se desplegó. No era solo texto. Era una grabación visual. Un consejo cerrado, transmitido desde un santuario oculto. 7 figuras vestidas con túnicas rojas discutían en el centro de un círculo. No mencionaban a Lia por su nombre, pero hablaban de ella como de un error genético, una amenaza, una bomba viviente. Uno de ellos golpeó la mesa. Ya no es virgen del linaje. Ha contaminado el ciclo. ¿Y si el mestizo sobrevive?, preguntó otra voz femenina, ronca y cruel. Lo eliminaremos tras el parto, y con él, todo registro de su existencia. El silencio se hizo en la habitación de Mateo. Sintió una náusea subir por su garganta, un temblor recorrer sus dedos. No por miedo, sino por furia. Quiso arrancar la pantalla del soporte y aplastarla contra el suelo, pero se contuvo. Lia necesitaba más que un hombre desesperado. Ella necesitaba un arma. Desbloqueó un compartimento en su pared. Allí, cubiertas de polvo, estaban sus viejas herramientas de campo. No era un guerrero. No fue entrenado como tal. Pero en su juventud, cuando trabajaba como ingeniero en territorios fronterizos, aprendió a sobrevivir. A luchar cuando no había otra opción. A convertirse en sombra cuando lo perseguían. Esa parte suya, la que había enterrado cuando conoció a Lia, despertó. Pasó horas revisando rutas de contrabando, canales ilegales,
registros de naves sin identificación. Lia no había salido de la ciudad orbital. No oficialmente. Pero encontró algo, una pequeña transferencia de energía registrada a nivel subespacial. Muy precisa, muy sutil. Solo un tipo de nave podía haber hecho eso. Un transporte de la Inquisición Imperial. Y solo una zona permitía aterrizajes de esas naves en secreto. Las cámaras sumergidas de Oura, un complejo oculto bajo el océano de un satélite olvidado, propiedad de la Casa Uldara. No tenía armamento suficiente para entrar por la fuerza. Pero no necesitaba eso. Necesitaba inteligencia, velocidad, precisión y algo más. Fue al mercado negro de Sibel. Intercambió una vieja reliquia humana, una estatuilla de marfil, por un permiso de viaje sellado. Luego, compró información. Su nombre ya estaba en la lista de irrecuperables. Para el Imperio, estaba oficialmente muerto. Perfecto. Pero lo que no esperaba fue encontrar un mensaje codificado en su propio canal seguro, uno que solo Lia conocía. Era simple. Una línea. Te dije que no vinieras. Te matarán si te acercas. No vengas por mí. Mateo cerró el mensaje. Tocó el cristal frente a él. Ya estoy más cerca de lo que crees. Esa noche soñó con ella. Soñó que le extendía la mano desde una celda de luz, que gritaba sin poder hablar. Y al despertar, tenía la decisión tomada. No importaba cuántas barreras lo separaran de ella, ni cuántos imperios quisieran verlo arder. No importaba si el universo entero se alineaba para detenerlo. Iba a recuperarla. Iba a salvarla. Y por primera vez en su vida, iba a matar, si era necesario. El satélite de Oura no aparecía en los mapas oficiales. No figuraba en rutas comerciales, ni en archivos de la Alianza. Pero Mateo lo encontró, oculto entre campos de niebla cuántica y corrientes magnéticas artificiales. Un planeta de aguas perpetuas, con torres sumergidas que se alzaban apenas unos metros sobre la superficie hirviente del Océano Negro. Era allí donde el Imperio enterraba sus secretos, donde la Casa Uldara realizaba sus rituales que ni los suyos comprendían del todo. Aterrizó en silencio, disfrazado de técnico de mantenimiento. Llevaba un uniforme robado, una máscara con filtros, un dispositivo de camuflaje activado en baja frecuencia. Caminaba como si perteneciera al lugar. No tenía margen de error. El complejo era un laberinto de pasillos curvos, luces flotantes y puertas que respondían a frecuencias biométricas. La arquitectura parecía viva, como si respirara. Todo tenía ese tono azul verdoso característico de los templos imperiales, frío, ancestral, amenazante. En cada esquina, sentía que lo observaban. Se cruzó con varios trabajadores, la mayoría de razas híbridas, mutados por la ingeniería genética del Imperio. Nadie lo detuvo. Era invisible entre ellos. Pero en su pecho, el corazón golpeaba como un martillo. En su palma, sudor frío. En la mente, solo una imagen, Lia, con su rostro pálido y ese vientre que ahora era el objetivo de todo un linaje. Encontró un ascensor oculto detrás de un panel que respondía a pulsaciones rítmicas. Un antiguo código de los templos uldarianos. Lia se lo había enseñado como un juego. Nunca imaginó que le salvaría la vida. El ascensor descendió en espiral, cientos de metros bajo el océano. Los cristales exteriores mostraban la inmensidad líquida, oscura, donde criaturas colosales nadaban como sombras en un sueño. Allí, en las profundidades, vivía el verdadero imperio. No en palacios, no en ciudades, sino en cámaras selladas donde el poder no se negociaba, se heredaba con sangre. Las puertas se abrieron con un susurro. Frente a él, una galería silenciosa. Estatuas de antiguos reyes Uldara lo observaban desde pedestales sumergidos. Y en el centro, una cámara sellada por energía líquida. No había guardias. No los necesitaban. Mateo se acercó, colocando su mano sobre el panel orgánico. La barrera reaccionó. Sintió una corriente eléctrica cruzar su brazo, pero resistió. Tenía algo que ningún sistema podía simular, un fragmento de ADN mezclado con el de Lia. Un beso antiguo. Un cabello que aún guardaba en su abrigo. La cámara lo reconoció como posible consorte.
La barrera se deshizo. Lia estaba dentro, sentada sobre un lecho de cristal, desnuda hasta la cintura, su vientre ya muy pronunciado. En sus brazos, pequeñas marcas fluorescentes de contención. Su mirada estaba vacía, pero cuando Mateo entró, la reconoció al instante. Sus labios temblaron. «Te lo advertí. Y yo te ignoré», susurró él, arrodillándose frente a ella. No podía quedarme atrás. Ella lloró sin lágrimas. Su cuerpo temblaba. «Nos matarán. No permitirán que nazca». Mateo tomó su rostro entre las manos. «Que lo intenten». Pero el momento se rompió. Un sonido grave, como una alarma ahogada por el océano, llenó la cámara. La energía cambió. Algo ancestral despertaba. No eran solo soldados los que venían por él. Era otra cosa. El suelo tembló. Una voz reverberó desde lo profundo del templo. «Un humano ha profanado la sangre». Lia se agarró a él. «Han activado al guardián, el protector del linaje puro. Es una criatura antigua, moldeada para destruir lo impuro». Mateo miró hacia la puerta. «Entonces será él o nosotros». Se levantó, con Lia sostenida contra su pecho. Sus piernas no podían sostenerla del todo, pero ella confiaba en él. El pasillo estalló detrás de ellos. Y desde las sombras líquidas del templo, una figura se arrastró entre llamas azules. El guardián había despertado. El rugido del guardián no era un sonido. Era un lamento de siglos. La criatura emergió de la negrura como un recuerdo olvidado que exigía ser recordado. Su cuerpo era una amalgama de huesos vivos, tejidos brillantes y fuego azul. Tenía múltiples ojos que se abrían y cerraban como si parpadearan en dimensiones distintas, y una boca que no era boca, sino una herida abierta en la realidad. Mateo no se detuvo. Cargó a Lia con firmeza mientras corría por el corredor en espiral, esquivando columnas colapsadas, estatuas que se desmoronaban y fragmentos de historia que ardían en silencio. Cada paso era una promesa: no dejarla atrás. No permitir que su hijo naciera en cadenas. Lia apenas podía hablar, pero en su aliento entrecortado le señaló una ruta. Un viejo túnel de servicio que usaban las sacerdotisas. Sellado por generaciones. Mateo lo encontró tras una compuerta escondida bajo un mural de agua viva. El código para abrirla estaba grabado en la piel de Lia, detrás de su oreja. Mateo lo susurró al sistema en voz baja, y la pared se abrió como si suspirara. Detrás, la oscuridad. No había luz. No había guías. Solo el sonido de su respiración, el latido desbocado de su corazón y el eco monstruoso del guardián, cada vez más cerca. Corrieron. Se arrastraron. Subieron por escaleras de hueso seco. Bajaron por pozos donde la gravedad parecía invertida. Y cuando Mateo creyó que no podría más, que su cuerpo colapsaría bajo el peso de ella, del miedo, del amor, un rayo de luz verde los alcanzó. Era el núcleo del satélite. El corazón del templo. Un jardín oculto bajo capas de estructuras biológicas, donde la luna artificial proyectaba una luz de vida para cultivos sagrados. Había aire puro, agua, paz. Por un instante, el mundo se detuvo. Mateo la dejó en el suelo con cuidado. Lia apenas podía abrir los ojos. Su piel brillaba con un sudor frío. Tocó su vientre y susurró un nombre. ¿Se llamará Aurelio? Él la miró, sin palabras. No hubo tiempo de responder. El rugido volvió, más cerca, más violento. El guardián irrumpió en el jardín sagrado. Su cuerpo mutaba mientras avanzaba, adaptándose al entorno, buscando el modo perfecto de exterminar. No tenía alma. No tenía voluntad. Solo órdenes impresas en sus genes. Proteger la pureza del linaje. Destruir lo que la amenaza. Mateo se levantó. No tenía armas. Solo el entorno. Tomó una lanza ceremonial olvidada junto a una fuente de piedra. Era vieja, decorativa, pensada para rituales, no para combate. Pero el metal aún era afilado. Respiró hondo. Sintió el calor de la luna verde sobre su rostro. El guardián atacó. La batalla fue brutal. Mateo esquivó el primer golpe por instinto,
sintiendo como el aire era desgarrado a centímetros de su cuerpo. Lanzó la lanza directo a un punto brillante en el torso de la criatura. No penetró, pero la distrajo. La criatura rugió y lo arrojó contra una pared. Su espalda crujió al impacto. Escupió sangre. Se levantó. Otra vez. Y otra. Hasta que la lanza se partió. Hasta que sus nudillos sangraron. Hasta que ya no pudo sentir las piernas. Pero aún se arrastraba. El guardián lo tomó por el cuello, lo alzó en el aire. Y entonces, algo cambió. La luna verde brilló más fuerte. La luz se concentró en Lia. Su cuerpo flotó levemente del suelo. Sus ojos se abrieron y no eran los suyos. Eran los ojos del linaje. Ella extendió la mano. Una onda de energía salió de su cuerpo, envolviendo al guardián. El monstruo gritó. No de dolor. De reconocimiento. Ella habló con una voz que no era suya. Soy heredera de la casa Uldara. Soy la sangre nueva. Y tú, no me sirves más. La criatura comenzó a colapsar, gritando con 1000 gargantas. Su cuerpo se volvió cristal. Luego polvo. Luego, nada. La luz se apagó. Lia cayó al suelo, agotada. Mateo logró arrastrarse hasta ella. Se abrazaron, respirando juntos, rotos, sucios, llenos de sangre y silencio. Ella lo miró. Te lo advertí. Él sonrió con los labios partidos. Y yo ya te había elegido antes de que lo hicieras. La luna verde brillaba sobre ellos. Y más allá del jardín, las alarmas volvían a sonar. El imperio sabía que habían sobrevivido. Y ya venía por los dos. La luna verde se desvanecía lentamente, apagada por los sistemas de defensa del templo. Todo el complejo vibraba con un pulso sordo, mecánico. El imperio los había detectado. Las cámaras respiraban con un ritmo nuevo. Ya no eran parte del entorno. Eran una infección que debía ser eliminada. Mateo sentía cada hueso de su cuerpo protestar, pero aún podía moverse. Aún podía luchar. A su lado, Lia recobraba la conciencia. Había dado todo para deshacer al guardián, incluso una parte de sí misma. Su piel tenía grietas de energía en los brazos, como si la luz la hubiera desgarrado desde dentro. Mateo la ayudó a levantarse. Ella no dijo nada. Solo se abrazaron, sabiendo que cada segundo era prestado. Los pasillos se sellaban detrás de ellos. Las rutas de escape estaban bloqueadas. Pero Lia conocía el templo. Ella había sido criada allí, entrenada para dominarlo, hasta que eligió amar a un humano. Debemos llegar al núcleo de tránsito, dijo en voz baja. Hay una cápsula olvidada en las raíces del templo. Solo se usa para emergencias de alta traición. Eso suena perfecto, dijo él, sin perder la sonrisa a pesar del dolor. Caminaron juntos, apoyándose uno en el otro. Cada sala era más hostil, más viva, como si el templo sintiera su presencia y quisiera expulsarlos. Las paredes pulsaban con luz roja. Las puertas exigían códigos antiguos. Pero Lia los tenía todos en la piel, en la sangre, en la memoria que no había perdido. Un escuadrón de élite apareció al final de uno de los corredores. Soldados de la línea más pura. Armas orgánicas fusionadas con sus cuerpos. Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pero Lia no retrocedió. No dispares, le dijo. Déjalos venir. Y cuando los soldados avanzaron, ella simplemente levantó la mano. Las armaduras se apagaron. Las armas cayeron. Los rostros endurecidos se suavizaron. La sangre real hablaba, y nadie podía ignorarla. Los soldados se arrodillaron, confusos, como si sus mentes fueran atravesadas por una verdad imposible de rechazar. Ella sigue siendo princesa, dijo uno. Ella lleva al heredero. Nadie lo siguió después de eso. La cápsula estaba oculta en lo más profundo, detrás de una cascada de energía densa. Era pequeña, diseñada para una sola persona. Mateo la miró y frunció el ceño. No vamos a caber. Lia se apoyó contra él. Le acarició el rostro con una ternura que parecía imposible después de todo lo vivido. Ya no somos de este mundo.
Pero nuestro hijo lo será. Si llegamos vivos al otro lado, empezamos de nuevo. Los tres. La cápsula se activó con su presencia. El sistema reconoció la sangre real. Mateo subió primero, luego la ayudó a entrar. Cerró la escotilla. La cuenta regresiva inició. 5, 4, 3, 2, 1. Un rugido de escape. Y entonces, silencio. La cápsula cortó el mar de energía, atravesó la atmósfera artificial y emergió hacia el espacio abierto. Las defensas del templo intentaron detenerla, pero el código imperial era absoluto. Ninguna bala, ningún misil, ningún rayo pudo alcanzarlos. Flotaron entre las estrellas, libres por primera vez desde el día en que ella lo besó por primera vez en una estación orbital olvidada. Días después, en un planeta sin nombre, entre árboles lilas y cielos dobles, Mateo preparaba un refugio rudimentario. Lia, sentada sobre un colchón improvisado, acariciaba su vientre ya muy bajo. Estaban agotados, heridos, pero vivos. Él se arrodilló a su lado. Le besó la frente. «Te lo dije. Nadie nos separará». Ella sonrió. «Aurelio va a tener la vida que nosotros no tuvimos. Libre. Sin cadenas». Y cuando el primer llanto llenó el aire, cuando el pequeño ser entre sus brazos abrió los ojos por primera vez, los dos supieron que todo había valido la pena. El imperio no los encontraría. No ahora. Tal vez algún día. Pero cuando llegara ese momento, no los encontrarían débiles. Porque ahora eran familia. Y nadie pelea con más fuerza que los que aman de verdad.